10 nativos americanos famosos en la historia. Seamos realistas, la historia de Estados Unidos no es exactamente ordenada. Cuando los colonos blancos llegaron a Estados Unidos, se dieron cuenta de que tenían un gran problema. Ya había gente viviendo allí. Estos nativos americanos probaron varias tácticas para lidiar con los intrusos europeos. Intentaron hablarle, pero la mayoría de los colonos temían a estas personas aparentemente primitivas. Intentaron vivir en armonía, firmando tratados de tierras compartidas, pero el gobierno de Estados Unidos tenía la habilidad de no cumplir con su palabra. Incluso se recurrieron a la lucha y obtuvieron algunas victorias, aunque la guerra eventualmente se perdería junto con casi toda la tierra que les quedaba. A pesar de las dificultades, surgieron algunos héroes. Las siguientes cifras representan a los cientos de líderes tribales que hicieron todo lo posible para preservar la historia y la cultura de su pueblo amenazado. Número 1. Tatanka y Yotaka, también conocido como Toro Sentado. El jefe principal de los Dakota, Sioux, era feroz, decidido y menos que indulgente con los mineros blancos, que intentaron apoderarse de Black Hills a fines de la década de 1870. Toro Sentado nació en 1831, y aunque se ganó la reputación de ser despiadado en los esfuerzos de resistencia de los nativos americanos de su juventud, su gran momento llegó en 1876, tratando de proteger su tierra. Toro Sentado y sus hombres derrotaron a las tropas de Custer en la batalla de Little Bighorn. Número 2. Tecumseh. Si bien Tecumseh, un jefe de los Shawnee, no era ajeno a la batalla, se le conoce más a menudo por sus esfuerzos diplomáticos en la difícil situación de los nativos americanos. Nacido en Ohio a finales de la década de 1760, Tecumseh fue un orador impresionante y carismático. En 1809, cuando el Tratado de Fort Wayne firmó más de 2,5 millones de acres a los Estados Unidos, Tecumseh se indignó. Trató de hacer que todas las naciones nativas americanas se unieran, alegando que la tierra pertenecía a las personas que estaban allí primero y ninguna tribu podía comprar o vender ninguna parte de ella. Las esperanzas de Tecumseh eran crear solidaridad entre los pueblos originarios, pero la idea llegó demasiado tarde y finalmente Tecumseh unió fuerzas con los británicos. Número 3. Sequoyah, también conocido como Georges y Sowali. Si no fuera por Sequoyah, podría faltar una gran parte de la cultura nativa americana. Gracias a este Cherokee, nacido alrededor de 1766, el idioma Cherokee no es un misterio. Sequoyah creó el silabario o alfabeto de sílabas para su pueblo y enseñó a los Cherokees a leer y escribir. La capacidad de comunicarse a través de la palabra escrita ayudó a que la nación Cherokee fuera un líder entre las tribus de todo el mundo. La secuoya gigante lleva el nombre del hombre que sintió que la pluma duraría más que la espada y tenía la suficiente razón. Número 4. Pontiac. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Pontiac, pero se cree que nació en la región del río Detroit y a los 30 años era una figura prominente dentro de su tribu. Después de la guerra de Francia e India, Pontiac no estaba muy satisfecho con los británicos y sus políticas comerciales. Respondió con ataques generalizados contra fuertes y asentamientos británicos en la región de Ohio durante 1763, que llegó a conocerse como la Rebelión de Pontiac. Sin embargo, a las tribus vecinas y otros líderes nativos americanos no le gustó la forma en que Pontiac se conducía, aunque no les quedó de otra que aceptar la jefatura de Pontiac. Número 5. John Ross. Aunque solo un octavo Cherokee, John Ross sirvió como jefe de la nación Cherokee desde 1828 hasta 1866. A lo largo de los años, sirvió como traductor de misioneros, un enlace entre el pueblo Cherokee y los políticos de Washington, y fue dueño de una granja y esclavos en Carolina del Norte. A principios de la década de 1820, las cosas no pintaban bien para la gente de Cherokee. Ross emprendió acciones legales para tratar de evitar el exilio forzoso de la tribu. Fue presidente de la Convención Constitucional Cherokee de 1827 y durante los siguientes 10 años trabajó con el gobierno de los Estados Unidos y su gente para buscar asistencia y justicia para los Cherokee.
Número 6. Jerónimo. Las figuras históricas a menudo se describen con adornos, pero rara vez se mitifican a los niveles de Jerónimo. La esposa, los hijos y la madre de Jerónimo fallecieron a causa de los mexicanos en 1528. Lideró muchos ataques contra colonos, tanto mexicanos como estadounidenses, y era conocido por sus legendarias habilidades de guerra. Algunos incluso dijeron que era impermeable a las balas. Número 7. Tachunca Huico, también conocido como Crazy Horse. A la tierna edad de 13 años, este legendario guerrero estaba robando caballos de las tribus vecinas. Cuando tenía 20, Crazy Horse lideraba su primer grupo de guerra bajo las instrucciones del jefe Rick Clow. El guerrero Lakota pasó su vida luchando por la preservación de la forma de vida de su pueblo. Reunió a más de 1,200 guerreros para ayudar a Toro Sentado a derrotar al general Crook en 1876. Después de eso, Toro Sentado y Caballo Loco unieron fuerzas y finalmente derrotaron a Custer. Y luego, Crazy Horse continuó defendiendo incansablemente los derechos de su pueblo. Número 8. Joseph de Younger. Nacido en 1840 en lo que hoy es Oregón, Joseph de Younger, también llamado Jefe Joseph, tenía algunos zapatos grandes que llenar. José el Viejo se había convertido en el cristianismo en 1838 en un intento de hacer las paces con los colonos blancos. Los esfuerzos de su padre parecieron funcionar, ya que su pueblo se le dio tierras en Idaho. Pero en 1863, el gobierno de los Estados Unidos recuperó la tierra y el padre de Joseph se negó a firmar ningún tratado nuevo. Cuando Joseph sucedió a su padre como jefe de la tribu en 1871, claramente tuvo que lidiar con una situación bastante delicada. Finalmente accedió a trasladar a su gente a la ahora más pequeña reserva en Idaho, pero nunca logró su objetivo. Luego se enfrentaron a la ira del gobierno en una batalla impresionante de 700 nativos contra 2,000 estadounidenses. Número 9. Macpillaluta, también conocida como Red Cloak. Durante la mayor parte de su vida, Red Cloak estuvo luchando. Al principio fue para defender a su pueblo Oglala contra las tribus Paine y Croc. Pero cuando llegó a los 40, Red Cloak estaba luchando con el hombre blanco. Sus esfuerzos llevaron a la derrota de Fort Hill Kearny en Wyoming en 1867 y mantuvieron a los soldados a raya y con miedo durante el resto del invierno. En los 2 años siguientes, el gobierno firmó el Tratado de Fort Laramie y les dio a los nativos americanos tierras en Wyoming, Montana y Dakota del Sur. Número 10. Gal. Este líder Lakota jugó un papel importante en la larga guerra de los Lakotas contra los Estados Unidos. Como líder de Umpapa Theon Sioux, también se desempeñó como comandante de las fuerzas de caballería de los nativos americanos en la batalla de Little Bighorn. Gal fue uno de los líderes Sioux más agresivos en las batallas finales por la preservación y la resistencia, aunque su historia no está exenta de controversias. Aunque fue el principal teniente militar de Toro Sentado durante la batalla de Little Bighorn, se peleó con Toro Sentado y se retiró a Canadá poco después. Independientemente, Gal fue parte integral de la historia de la difícil situación de los nativos americanos.